Les recuerdo que ellos están todos en su campamento, entonces hoy vamos a estar aquí todos en el salón. Hasta ahora el tiempo del campamento ha sido muy bueno, es solo una excepción, un niño que tuvo algún accidente ayer en una competencia, pero ya está todo solucionado. Hoy en la mañana ya todo ha salido muy bien, no hemos tenido ninguna dificultad, entonces que Dios nos permita tener les permita a ellos tener un resto de tiempo muy especial allí en el campamento. Y bueno, un par de cosas que quedaron ahí en los anuncios que serían importantes tener en cuenta. La primera es que este miércoles tenemos nuestro reunión y es el último domingo, miércoles del mes. Entonces, los que quieran, recuerden que es en compartir, pero acordamos algo, que que vamos a hacerlo y cada miércoles va a haber como un comisionado en el que se va a encargar de hacer algo para todos. Ese primer comisionado de ese miércoles soy yo, mi familia, entonces vamos a estar ahí nosotros así atendiéndolos con algo para todos. Entonces, lo que quieran, lo que decimos es que para que todos no traigamos galletas y eso, pero el que quiera traer está en su libertad, el que quiera decir, pastor, mire, voy a aportar esto para lo de la cena del miércoles o de la compartir el miércoles, lo puede hacer con libertad. Se acerca a mí y me dice, vamos a estar encargados nosotros. Y invitados todos, va a ser chévere. Recuerden, si usted no aportó, tranquilo, ese no es el problema. No, eso es voluntario para el que quiera, pero venga, comparta. La idea es que lo podamos compartir este miércoles. Recuerden, el servicio de 6:30 a 8 de la noche. Y también vamos a estar iniciando el tema de Génesis. Vamos a estar estudiando capítulo por capítulo el libro de Génesis a partir del miércoles. ¿Listo? Y otro anuncio es el de parejas. El de parejas vamos a hacer todo el mes de septiembre, todos los sábados del mes de septiembre, y el énfasis de este año, ¿no? De las cuatro enseñanzas va a ser las finanzas en el hogar. Desafortunadamente, ese es un tema por el cual muchas parejas han tenido demasiadas dificultades, y dificultades cuando tienen más o menos y cuando tienen mucho. También se van a presentar las mismas dificultades si no tenemos el orden claro y preciso. ¿Listo? Entonces, eso va a ser el tema de parejas y es supremamente importante. Recuerden que en las parejas hay 5 pilares fundamentales: la economía, la sexualidad, la comunicación, la relación con los familiares y la estabilidad laboral. Esas cosas son fundamentales en el hogar. Cuando una de esas 5 cosas flaquea, el 20% del hogar está en riesgo. Cuando 2 flaquean, el 40%. Cuando 3 flaquean y cuando flaquean 4, seguro que va a haber separación. Entonces, por eso es tan importante esas situaciones de las parejas. Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando. Pero vamos a lo que nos compete hoy en este tiempo. Y es un tema que es supremamente importante. Yo no sé cuántas veces ustedes han escuchado una enseñanza sobre 1 Corintios 11. Porque lo cierto es que este es un tema que generalmente la iglesia pasa por alto. Difícilmente ustedes escuchan una enseñanza de 1 Corintios 11 porque es totalmente contracultural. ¿Y qué significa que es contracultural? Que al aplicar la Biblia a lo que vemos hoy, decimos, uy, ¿cómo así? Entonces, lo que hace la iglesia es preferiblemente pasar por alto y no tocar esos temas para no incomodar a los hermanos, para que no se sientan mal. Pero la idea de hoy es incomodarlos, chocarlos un poco. Y no con el ánimo de que, uy, ¿qué es esto? Sino que realmente tengamos claro qué es lo que dice Dios, a pesar de lo que este mundo enseña, a pesar de lo que vemos en la realidad de este mundo. Yo tenía una hojita acá y como que me la botaron los de la... No, mentiras. No vamos a acusar a nadie, no se preocupen. Hoy nos enfrentamos
con lo que llamamos, ellos dicen, no, eso no se llama así, pero nosotros, digamos que son los religiosos, son los conservadores los que lo llaman de este nombre, que es lo que nosotros llamamos ideología de género. Ellos dicen, no, eso no se llama así. Nosotros lo que estamos buscando es acabar con la violencia, con el maltrato, con la desigualdad y con todo. Y eso es una buena bandera. Pero resulta que nosotros no podemos negar que nuestra sociedad se ha desarrollado en un machismo terrible, en un machismo que le ha hecho mucho daño a la sociedad, que esas expresiones de machismo han acabado con muchos hogares, han oprimido a la mujer, se han negado los derechos. Eso no lo vamos a negar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que lo que el progresismo está planteando, ese remedio es más grave que la enfermedad. Entonces, no podemos justificar una cosa con la otra. Nosotros indudablemente nos creamos en culturas machistas, aun cuando esto ha ido disminuyendo, pero es indudable. Mire, el machismo se desarrolló por mucho tiempo, se apoyó incluso por mucho tiempo, y eso no le hizo bien a la sociedad, ¿no? Pero lo que plantea la ideología de género es más destructivo. Lo que plantea esto atenta directamente contra el hogar. Entonces, el machismo, aun cuando era malo, seguía sosteniendo la familia tradicional. Y lo que plantea el otro extremo es que es precisamente en el hogar el que fomenta el machismo. Por lo tanto, a lo que apunta el progresismo extremo, el feminismo extremo, la ideología de género extrema es a acabar con los hogares, a acabar con la familia tradicional. Mire, el solo hecho del título, recuerden que los títulos que tienen los textos no son inspirados por Dios. ¿Cómo dice el título de este texto en la Reina Valera? Eso ya es machista. Recuerden, eso no es inspirado por Dios. Porque aquí no está hablando solo de las mujeres, está hablando de los hombres también. ¿No? Aquí está hablando del comportamiento de los hombres también. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora en el texto? ¿No? Pablo viene hablando y contestando algunas preguntas. Recuerden, el primer tema que tocó fue la falta de unidad en la iglesia, las divisiones. Después tocó la parte moral, y después del capítulo 7, él empieza a contestar preguntas. En el capítulo 7 le plantean la pregunta de los hogares, de los matrimonios, de los divorcios, de los solteros, y él contesta esa pregunta. A partir del capítulo 8 le plantea la pregunta de las comidas, de que si se debe comer comida sacrificada a los ídolos, y él se demora el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 hablando contestando esa pregunta. Pero ahora llega el capítulo 11 y va a empezar a contestar otra pregunta, y la pregunta es: ¿cómo es el comportamiento de los hermanos en la iglesia? Y no tenemos la pregunta explícita, pero seguramente le están diciendo, bueno, y en cuanto al culto congregacional, Pablo, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debe ser el comportamiento en la iglesia, en el culto congregacional? Y en el culto congregacional, a partir del versículo 2 del capítulo 11, Pablo empieza a contestar. Bueno, voy a empezar hablando mira cómo Pablo empieza. Versículo 2. 11:2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. O sea, él está diciendo, gracias porque ustedes están acordando de que yo soy el que les planteé unas instrucciones, y gracias porque ustedes siguen preguntando cuáles son las instrucciones que debemos seguir. ¿Y qué dice? Y retener las instrucciones tal como las entregué. Él dice, les voy a recordar las instrucciones que yo les he dado, y yo espero que ustedes las practiquen. Y ese es la introducción de Pablo al tema, porque el capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 va a hablar del comportamiento de hombres y mujeres en la iglesia. ¿Cómo es que se deben congregar? En este tiempo preguntaríamos, pastor, ¿debo ir a la iglesia o la puedo ver por YouTube? No, cada uno tendría las preguntas. El asunto es que aquí eso no se daba por sentado que la gente se congregaba. Os alabo por eso.
por esa situación. Y va a contestar eso. Ahora, en eso incluye primeramente cómo se debe comportar un hombre y una mujer en la iglesia. En cuanto a esa condición. Ahora, ¿por qué estaba hablando yo acerca de que es totalmente contracultural? Porque hoy lo que nos enseña el mundo, la ideología de género, el feminismo, el LGTBQ, bueno, todas las letras que hay ahí para allá, es que toda esta familia tradicional es su principal enemigo. No, es su principal enemigo. Por ejemplo, Karl Marx, ¿no? En su libro que se llamó El Manifiesto Comunista, que escribió por allá en 1850, tal vez, no sé, por allá a mediados del siglo XIX, cuando escribe El Manifiesto Comunista, él lo plantea a la familia de la siguiente manera. El hombre es el opresor, la mujer es la oprimida, el hogar es el campo de batalla de las clases sociales y los hijos son la prole que están destinados para servirle a los ricos. Él planteó el hogar de esa manera. Y aunque en ese tiempo no tuvo tanta acogida, porque ellos sabían, o sea, ellos sabían que no es solamente vender una idea, no es solamente decir una cosa, sino transformar la cultura, porque en eso se han encargado, de transformar la cultura. Se han demorado años, pero ahora es cada vez más agudo. La música, la televisión, el cine, la serie, han utilizado absolutamente todo para mostrarnos eso. Ahora, hermanos, yo siempre le digo a los hombres, ustedes miren cualquier serie de niños de los años 80 para acá, cualquier serie de niños, y el padre de familia es el imbécil de la serie. ¿Cuál es la serie, aunque esa no es para niños, pero cuál es la serie de muñequitos más famosa? Los Simpson. ¿Quién es Homero? Pero ustedes miren cualquier serie y el papá es un imbécil, la mamá es la luchona del asunto, es la empoderada del asunto y los hijos hacen lo que se les da la gana. Eso es lo que enseñan las series de muñequitos. Miren, cualquiera. Yo las conozco casi todas porque me siento a verlos con ellos. Y sé que, por ejemplo, cuando veía Phineas y Ferb, o El Mundo de Gumball, o hay una serie de los dos, de dos mellicitos que están por allá en una isla con el tío Stan. Todo ese tipo de series, no todas, y todas las pueden ver. El padre de familia es un imbécil. Ahora le van incluyendo un homosexual que es el mejor, el que se roba todo el show porque es el más buena gente de todos. En cualquier serie se lo inventa. Y todo eso va metido ahí. Y están atentando contra el hogar tradicional. Destruyendo. Una de las cosas que enseña el feminismo es una proclamación de odio. ¿Contra quién? Contra el hombre. El hombre es el peor ser humano. El feminismo te enseña que hay que enseñarle a los hijos, le dicen a las mujeres que el propio hijo que tú tienes te puede violar. Entonces todos los hombres son unos opresores, todos los hombres son unos violadores, todos los hombres van el único objetivo del hombre es hacerle daño a la mujer. Hermanos, el asunto es distinto. El asunto es cuántos hombres, quiénes estuvieron, por ejemplo, en casos estos catastróficos como se sucedió en Colombia, ¿quiénes son los que están recogiendo escombros? Removiendo cosas, haciendo cosas. Yo no he visto ningún grupo feminista haciendo eso. De pronto lo hay. Pero son los hombres en ese diseño. Y mi predicación no es para defender a los hombres ni para defender a las damas. Mi predicación es hoy, lo que quiero es que veamos cuál es el punto de vista de Dios, el diseño de Dios, porque nos han querido redefinir lo que Dios ya definió desde el principio. Y yo sé, hermanos, que esto va a ser chocante. Pero el punto no es que sea chocante o no, sino que es verdad. Cuando esta señora Simone de Beauvoir, no escribió en 1950 y pico el libro El Segundo Sexo,
disparó, ¿no? Fomentó el aborto, fomentó el feminismo, fomentó. Ahora, una serie de cosas que culturalmente nos han ido afectando mucho. Como quieren destruir el hogar tradicional, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Evitar que se casen. Hoy le dicen a los jóvenes, ¿para qué te casas? O si te casas, ¿para qué tienes hijos? Es mejor una mascota. Mira que el agua se va a acabar. Eso no tenga familia. Si tú no consigues la persona que realmente te complemente, es mejor que te quedes solo. Y una serie de cosas que hacen todo lo posible para que los muchachos no se casen, ni asuman el compromiso, ni de hombre, ni de mujer. Ay, es que todavía no tienes la edad. Es que no estás preparado. Es que primero hace una carrera profesional. Nuestros padres, abuelitos, a los 20 años ya tenían 2, 3 hijos. Y ya trabajaban en pos de ellos. No, es que ¿cuánto dinero vale tener un hijo? Tenían 10, 15, todos salían adelante. Raramente alguien se moría de hambre. Ahora, yo no estoy diciendo que hay que actuar bajo la irresponsabilidad. Ese no es el asunto. Pero tampoco bajo las presiones mentirosas de este mundo. Ese es el asunto. Y eso es lo que Dios plantea en ese tema. Entonces, buscar atentar contra la verdad de Dios es lo que el diablo ha hecho. Y ha hecho una muy buena tarea. Y siempre lo disfrazan con buenas intenciones. Es que mira, no, es que hay que controlar. Es que qué tal si el niño viene enfermo. Es que qué tal si ese es fruto de un abuso. Es que si está. Y entonces llaman y maquillan cosas con nombres bonitos, pero que se llaman aborto, que se llaman divorcios, que se llaman separaciones, que se llaman una serie de cosas. Pero lo dicen con nombres bonitos. Entonces, hoy vamos a ver 3 puntos de este texto que acabamos de leer. Y primero es que Dios es el que establece el orden. Dios es el que establece el orden. Segundo, cómo se aplica ese orden o la aplicación de ese orden. Y tercero, la dependencia de ese orden, o sea, hay una dependencia mutua de ese orden porque todo está basado en el hombre y la mujer. ¿Listo? Entonces, en base a esos puntos vamos a desarrollar la enseñanza de hoy y esperamos que de verdad todos podamos estar muy atentos, hermanos, y tranquilos. Si ustedes se sienten chocados, no se sienten chocados con lo que el pastor vaya a decir esta mañana o conmigo, sino pregúntenle al Señor si eso cómo opera en tu vida. ¿Listo? Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos, de poder seguir creciendo, aprendiendo, Señor, y dependiendo de ti. Guíanos en tu palabra, Señor. Guíanos esta mañana. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que tú nos ilumines a todos para poder entender tu voz, pero también, Señor, que tú nos enseñes y nos dispongas a que si hay algo que no entiendo, no es la culpa tuya, sino que más bien tu Espíritu Santo venga y nos lo revele. Te alabamos, Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos con el primer punto. Dios es el que establece el orden. Mira cómo lo dice el versículo 3. Después de saludarlos y de alabarlos y decirles gracias por escuchar, gracias por pedir consejo, yo espero que pongan ese consejo en práctica en la iglesia y todo va a salir mejor. Él dice una declaración importante. Versículo 3, ¿con qué palabra empieza? Pero, ¿no? Pero, eso es una cuestión fundamental. Pero quiero que sepáis, y eso es algo que nos deja claro, ¿no? Yo quiero que ustedes tengan claro una cosa. Antes de cualquier cosa, de congregarse en la iglesia, yo tengo que tenga claro una cosa. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y eso lo deja de manera innegociable. Quiero que lo sepan, que hay una cabeza para todo. Cristo es la cabeza de todo varón, porque todos los hombres, ¿no? Hablando aquí a nivel general, todos tendremos que darle cuentas a Dios. Ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Todos tenemos que darle cuentas a Él. Pero también
que así como Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer. Él no está diciendo el varón es cabeza de la mujer cuando la mujer es tal o cuando es tal. No, no, no. Esa es una declaración fundamental. No da por... A ver, siempre recuerdo al pastor Adrián Rogers cuando habla del tema y dice, mire, algo que no tiene cabeza está muerto. Y algo que tiene dos cabezas es un monstruo. Por lo tanto, se necesita que haya una cabeza. Y en el hogar la cabeza es el hombre. En el hogar la cabeza es el esposo. En la iglesia la cabeza es Cristo. En el hogar la cabeza. Y eso no lo deja en ninguna duda. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Porque la pregunta siempre la repito porque es sencillo. ¿Esto es fácil de entender? Sí, eso es fácil de entender. ¿Es fácil de aceptar? Ahí viene el problema. Es sencillo como lo dice él, porque él pone un ejemplo además. Dice, y el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Por qué? Porque el primer problema que tenemos, que viene a la mente, es que si el hombre es cabeza de la mujer, entonces la mujer es inferior. Pero miren el ejemplo que él pone. Dios es la cabeza del hijo. Dios Padre es la cabeza de Dios Hijo. ¿Y Dios Hijo es inferior al Padre? De ninguna manera. Su rol es totalmente distinto, pero tienen los mismos atributos, exactamente los mismos. Y entonces él está diciendo, así como la Trinidad tiene una cabeza, así como la Trinidad tiene alguien que se rinde a su voluntad y otro que es cabeza, así mismo funciona el hogar. Ellos son iguales. Dios Padre y Dios Hijo son iguales en dignidad, en gloria, en honra, en atributos. Son iguales. Pero uno se sujeta al otro, a la voluntad. Mire cómo lo dice. Recuerden, todos conocemos el texto, ¿no? Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. De eso está claro, y él se denomina Dios. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, versículo 5, perdón, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de ¿qué? De Dios. Y la palabra forme, en griego, forme, ¿no? Es algo que tiene que ver con toda la materia, y totalmente igual. Era en forma de Dios, es que era igualito a Dios. No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó. El asunto acá es que así como Cristo se despoja y hace la voluntad del Padre, de esa misma manera, no está llamando al hombre y a la mujer que cumplan el rol. Uno es cabeza y el otro se sujeta. Mira unos ejemplos en el Evangelio de Juan. No más. De el Hijo con el Padre. Voy a leer 4 versículos, yo solamente se los dicto. El 4:34, por ejemplo, dice lo siguiente. Juan 4:34 dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿De qué se alimentaba el Señor? De hacer la voluntad del Padre. Capítulo 5, versículo 30, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ese es el llamado. Capítulo 6, versículo 38. Dice lo siguiente, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es claro que el Hijo vino a hacer plenamente la voluntad del Padre. Se sujetó voluntariamente. La idea es que el orden no debe ser involuntario, sino consecuente. Cuando imagínate algo, si ese orden se hubiera invertido, si el Señor Jesús no se hubiera sometido a la voluntad del Padre, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la consecuencia para todo el ser humano? No hay salvación.
No se pueden invertir, no se pueden cambiar los roles. Eso estaba claramente diseñado. Este es un orden que no lo inventamos los hombres, es el orden que Dios diseñó. Y así como ese orden es divino, también en el humano es divino. Cristo es la cabeza de todo varón. Todos tendremos que dar cuenta, pero el varón es cabeza de la mujer. Toda la autoridad, como la sumisión, se debe llevar a cabo en amor y humildad. ¿Fue que el padre sometió al hijo? No. ¿Fue que el hijo se sometió qué? Voluntariamente al padre. Pero el padre, sabiendo que su hijo se sometía voluntariamente, obró como un tirano sobre él. Entonces, ¿por qué no mandó a morir en la cruz? No, mentiras, Dios, claro que no obró como un tirano. No, ese era el plan. Y el hijo lo hizo voluntariamente. Bajo el amor del que está en cabeza, se debe demostrar el amor que está en cabeza y la humildad del que está en sujeción. Mira, no hay ni un mandato en la iglesia, en la Biblia, donde diga que el hombre debe someter a la mujer. Ni uno. Lo que la Biblia le manda a los hombres es que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Ese sí es un mandato. Y el mandato es en amor. Pero ¿cuál es el mandato para las mujeres? Ay, ese no lo saben tanto. El mandato para las mujeres respeten a su esposo. Sujétense a su esposo. Ese es un mandato. El padre no ejerce una autoridad tiránica sobre el hijo, ¿no? Y el hijo no ejerce una autoridad tiránica sobre la iglesia, porque él es la cabeza de la iglesia y la iglesia no está dirigida por el amor y la humildad de nuestro Señor. De esa misma manera debe funcionar él en el hogar. El hijo ama al padre y se somete a él, ¿no? La iglesia ama al hijo y se somete a él. Nosotros nos sometemos a lo que Cristo dice. ¿Por qué? Porque lo amamos. ¿Por qué el hijo se somete al padre? El Señor Jesús se somete a Dios Padre porque lo ama. Esa es la misma relación que debe haber entre esposo y esposa. Sujeción por amor y cabeza, sujeción por humildad y amor, sujeción por cabeza. Nunca se pueden salir esos dos términos. Amor y humildad del uno y del otro. Ahora, la mujer es llamada a que voluntariamente se sujete al hombre. Esposas, ¿estad sujetas a vuestros esposos? Y es una cuestión de humildad. No hay ninguna condición, es incondicional también. No, pero es que si su esposo es un hombre digno de que tú te sujetes. No, es una cuestión. Estos dos roles, el hombre es cabeza independientemente de cómo la mujer se comporte. Y la mujer debe ser sumisa al hombre independientemente del hombre. Uy, pastor, pero eso sí es difícil. Claro que sí. De eso no eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo lo que Dios manda. Y eso es lo que nosotros aceptamos cuando nos casamos, cuando vamos a un hogar. Cuando tú te casas pensando, la mujer se casa pensando, o el hombre, que él o ella lo haga feliz, pues todo está distorsionado. Totalmente distorsionado. Porque nadie no va a cumplir tu requisito, pero eso es lo que te quieren vender hoy, con ese objetivo de que veas que el matrimonio es un fracaso. Si tú te casas con ese propósito de que la otra persona te haga feliz, vas rumbo al fracaso. Y te lo venden todo el tiempo. ¿Te mereces eso? ¿Tú te lo mereces? ¿Qué tanto te mereces? ¿Cuál es tu expectativa? Todo ese tipo de cosas. Cosas que cuando un hombre se hace expectativa, ¿sabe qué las llena? Nada. Nada. Por lo tanto, eso va rumbo al fracaso. Lo que Dios manda es que el hombre ame a su mujer, es que se amen mutuamente, pero que el hombre ama y ejerza como cabeza con amor y humildad sobre su esposa, y la esposa se sujete a su esposo. Recuerden, eso lo está hablando Dios a nivel general. Pero ahora, dejando claro, porque es el mandato de Dios, yo creo que eso es indiscutible. O sea, ahí no tenemos,
Eso es muy claro, que nosotros lo queramos aceptar o no, eso es diferente, pero eso es muy claro. Pero ahora él pasa al segundo punto, que es la aplicación. ¿Cómo se aplica eso ahora en la iglesia? Versículos del 4 en adelante. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su esposa. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Muy bonito, pero ¿qué fue lo que dijo Pablo? El asunto es sencillo ahora. Ahora está hablando dentro de la iglesia. Él ya dijo que el hombre es cabeza de la mujer en el matrimonio. Y eso lo dejó claro. Ahora va a decir, pero dentro de la iglesia, entonces, ¿cómo se demuestra eso? Y dentro de la iglesia, el hombre y la mujer pueden hacer ciertas cosas de la misma manera. ¿Como cuáles? Resalta ahí. Profetizar y orar. ¿Sí? En los dos versículos dice, cuando el hombre profetiza y ora, que tenga la cabeza descubierta. Cuando la mujer profetiza y ora, que tenga la cabeza cubierta. Eso es sencillamente lo que dice ahí. Ahora, ¿qué es profetizar y qué es orar? Sencillo, profetizar lo podemos poner en nuestro tiempo como leer la Biblia. O sea, ¿que la mujer no puede leer la Biblia en la iglesia? Claro que sí. ¿La mujer puede orar en la iglesia? Claro que sí. ¿La mujer puede cantar en la iglesia? Claro que sí. ¿La mujer puede enseñar en el púlpito? Claro que no. Terrible. Y lo va a decir. No me voy a detener acá, porque esta no es la enseñanza del texto. Pero nunca hay un término en la Biblia que apoye el pastorado femenino. Porque la mujer no sea suficientemente capaz, porque sea inferior que el hombre, porque no tenga la oportunidad de estudiar o eso. No, claro que no. Pero el asunto es que Dios está dando un orden de cabeza y de sumisión. Y ese es el asunto. Y lo va a seguir explicando. Tranquilos, que nos va a aclarar más cosas. Lo cierto es que la mujer puede orar, cantar, leer la Biblia, todo dentro de la iglesia. Solamente que lo debe hacer de una manera diferente a lo que el hombre lo está haciendo. En ese entonces, la forma era cubriéndose la cabeza. Porque era netamente cultural. Toda mujer que salía, yo no sé, yo creo que ustedes vieron esto, ¿no? Hasta tal vez mediados, e incluso ahora de vez en cuando, pero ustedes ven hasta el siglo pasado que muchas mujeres iban a la iglesia católica y allí llevaban su pañoleta que se cubría en la cabeza. Eso era una muy regular aplicación a lo que el texto está enseñando. Lo que el texto está enseñando es que si el hombre es cabeza, la mujer debe mostrar respeto, que si el hombre es cabeza, la mujer debe mostrar respeto por su esposo. ¿Y cómo se mostraba el respeto por su esposo en ese entonces? Cubriéndose la cabeza. Listo, no hay nada más aquí que decir. Eso era así de sencillo. En ese entonces, culturalmente, la mujer se cubría la cabeza, leía la Biblia o profetizaba, o oraba o cantaba, y todo el mundo sabía que esa era una mujer casada que estaba honrando a su esposo. Pero que cuando la mujer iba sin cubrirse la cabeza, lo que estaba mostrando era signos de rebeldía, de libertinaje, y que no se iba a someter a su esposo. Eso es sencillo. Ahora, ¿cómo se aplicaría eso hoy? ¿Cómo sabemos, no, hoy? ¿Y cómo se demuestra hoy la sujeción de una mujer a su esposo? No, sería con cómo se viste, por ejemplo. ¿Es prudente para vestirse? ¿Con su vestimenta honra a su esposo? Porque recuerden que es para él. Con su vocabulario, cómo habla,
¿Cómo se expresa? ¿Cómo se expresa de él? ¿Lo honra? ¿Es leal con sus hijos? Sujeción de autoridad a él. Si uno solo aplica eso en la casa y en el hogar, en el hogar y en la iglesia, claramente se deja claro que no hay cavidad para el pastoreo femenino. Pastor, pero hay mujeres pastoras. Yo no estoy diciendo que no las haya, las hay. Pero ¿eso es bíblico? Y pueden utilizar algunos versículos para decirlo. Pero lo cierto es que la mujer en la iglesia debe honrar al pastor. Pero, bueno, es que no es el tema, no, pero algunos dirán, pastor, pero si no hay un hombre en esa iglesia y la mujer tiene todos los dones, dicen algunos, pues consiga un varón y enséñele. Es sencillo, o sea, de verdad, esto es duro, pero es verdad. Yo conocí a misioneras que venían a hacer su campaña con los indígenas, y lo que hacían para la escuela congregacional del domingo, donde se reunían, era que la mujer misionera preparaba a un hombre para que diera la enseñanza el domingo. Eso sucede aún en muchas tribus indígenas. ¿No es capaz la mujer? Pues claro que es mucho más capaz. Voy a hacer un ejemplo sencillo. La mujer fue creada para el hombre, va a decir adelante, ¿no? Y va a decir que el hombre, ella fue creada como ayuda idónea. ¿Cuál es superior? ¿El que ayuda o el que necesita la ayuda? Solo cuestionenlo. El asunto es que Dios no está hablando de superioridades de ninguno, es la necesidad de uno del otro y de los roles diferentes de uno del otro. Pero eso lo deja claro Pablo y está diciendo eso. Ahora, mujeres, solamente quiero terminar este punto hablando del velo. Era algo porque mujeres personalmente me lo han preguntado, ¿por qué? Y el asunto es que era algo netamente cultural en su momento. Esa era la forma en que se demostraba que era sujeta al hombre. Mire, si me acompañan ahí, acompáñenme, capítulo 16, versículo 20 de la misma carta. Y está hablando aquí dirigiéndose a los hombres de forma masculinamente, dice, os saludan todos los hermanos, ¿sí ve? Hombres, saludados los unos a los otros con ósculo santo. ¿Qué es ósculo santo? Ósculo es beso. Y él está mandando a los hombres a que se demuestren su amor fraternal, ¿qué? Besándose. Imagínense al pastor recibiendo a cada hermano con un beso. ¿Ya se lo imaginaron? ¡Qué terrible eso! ¿No? O sea, imagínense en el asunto. Cualquiera que pasara por la calle decía, oh, y eso de iglesia no parece mucho. Porque esa era la forma que culturalmente se manifestaba el amor fraternal para los hombres. Ahora, si fueran argentinos, tal vez no tienen problema con eso. Y los rusos se dan beso en la boca, que Dios nos guarde. Pero el asunto es que culturalmente es diferente. Entonces, lo que el mandato nos enseña son dos cosas sencillas. La primera, que los hermanos se deben manifestar amor mutuo, fraternal, en todo tiempo, independientemente de la cultura. Se deben demostrar amor fraternal. Recuerde, está hablando dentro de qué? De la iglesia. Y segundo, que en la iglesia la mujer debe mostrar sujeción a su esposo. Otra vez. Aquí está mi esposa, Sadeji. Yo estoy enseñando eso. Tengo esposa, 3 hijas, tengo mamá, tengo hermanas, ¿no? Y las amo a todos ustedes como mujeres de verdad, como hermanas. Pero, a ver, David es ingeniero. ¿Eso hace que su esposa sea ingeniera?
No, y si el otro es doctor, hace que ella sea doctora. Y si uno tiene una profesión, hace que su esposa sea la misma profesión. Entonces, si yo soy pastor, mi esposa es pastora. Pero ¿por qué en la iglesia se practica eso? Y, hermanos, es que nosotros hemos metido un poco de cosas a la iglesia que no son bíblicas y que nos han parecido y se han vuelto. Ahora, recuerden una cosa, recuerden una cosa. Nosotros hemos sido identificados especialmente, ¿no? El cristianismo creció de una manera especial por el pentecostalismo en Colombia, ¿no? Casi estamos hablando de que cada 10 creyentes, 8 son pentecostales y de esos 8, 7 son neopentecostales. Y el neopentecostalismo ha enseñado eso toda la vida por igualdad. El asunto es que no estamos diciendo nunca que la mujer no tenga capacidad, porque es tan digna y tiene la misma capacidad y el mismo desarrollo y en muchas cosas superan a los hombres. Pero el asunto es que ese es el diseño de Dios. Punto. Ahí está el mandato. ¿Listo? Entonces, ese es, en la forma práctica, eso es lo que nos quiere enseñar. Ahora, mira lo que dice el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer procede del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del varón. Ahora, mira, otra vez, el versículo 7. No es que el varón, entonces, sí tenga la imagen y gloria de Dios y no la mujer. Eso no es lo que está enseñando el texto. Lo que está enseñando el texto es que el hombre muestra, ¿no?, la imagen y gloria de Dios cuando es cabeza. Y la mujer muestra la imagen y gloria de Dios cuando es sumisa. Esa es la forma en que se demuestran esas dos cosas que Dios dio tanto al uno como al otro. Y entonces aclara, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer fue creada del varón. Acompáñame a Génesis capítulo 2, por favor. Yo sé que muchas veces se han leído esos textos, pero no sobra nunca leerlos una vez más y verlos bajo la luz bíblica. ¿Listo? Capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Ahora, no lo leo hoy enseguida. Tomó Dios, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. De ahí ya le estableció órdenes. En ese momento todo era ¿qué? Perfecto. No había pasado la caída. Todo era perfecto, pero lo tomó y lo puso en el orden para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿A quién mandó Dios? Al hombre. De todo puedes comer, mas del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mandatos para el hombre. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Pero antes de eso hizo Jehová Dios, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo se habían de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es el nombre. Y nadie lo discutió. Adán estaba caminando y le dijo a Eva, ese es un gato. Y Eva no dijo, ay, a mí me gustaría que fuera Michi. No. La mujer sencillamente se sometió a lo que el hombre había dispuesto. Punto. Ay, no le digas perro, diga peludito. No, nada. El asunto era perfecto. No se discutía nada. Quiero que eso lo tengan claro. Y puso Adán nombre a toda bestia, llave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer sueño y ahí sí creó a Eva. ¿Quién le dio toda esta información a Eva? Adán. ¿Quién fue el primer predicador de Eva? ¿Quién fue el primer maestro de Eva? ¿Quién fue el que formó a Eva en todo lo que tenía que aprender en conforme a Dios? Todo era en ese momento ¿qué?
perfecto y bueno en gran manera. ¿La caída cambia el orden? La caída no cambia el orden. El orden sigue siendo el mismo, porque es el mismo decreto de Dios. Hermanos, ¿es difícil de entender esto? No, otra vez, es difícil de aceptar. Ahí es el punto. Pero ese es el diseño, está claro el diseño, no hay nada más que agregarle. Él fue su maestro, su preeducador, su cuidador, su proveedor, todo. Adán le enseñó todo. De hecho, cuando Dios viene después de la caída, ¿a quién es que usa? ¿A Adán? Adán, ¿dónde estás? Hermanos, es sencillo. Es muy sencillo el asunto. Y eso mismo se debe seguir practicando y viviendo hoy. Ese es el diseño. Ahora, mujeres, ¿cómo honran a su esposo? Bueno, les diré un par de palabras para no salirme del tema. La mujer casada puede preguntar cosas en la iglesia acerca de la teología. ¿A quién? Una mujer, recuerde que estamos diciendo que una mujer debe, ¿qué? Honrar y respetar a su esposo. Por lo tanto, ¿a quién le debe preguntar? Al esposo. Y el esposo diligentemente, si no tiene la respuesta, debe prepararse para contestarle a su esposa. Sí. Y viva honrándose en uno al otro. Pastor, pero aquí vemos solteras. ¿A quién le preguntamos? La Biblia enseña que para eso hay mujeres mayores. Por lo tanto, diríjate a las mujeres mayores y pregúntales a ellas. Y ellas se deben encargar de darte la respuesta. Tito, capítulo 2. Pastor, pero eso ya suena muy... No, eso no suena muy como lo que sea, pero eso es lo que Dios dice que hay que hacer. El asunto es que esa es la manera en que Dios diseñó, porque eso es lo que se establece el orden. Mira lo sencillo. Cuando Eva rompió el orden y Adán rompió el orden, todo se fue. Porque Eva empezó a tomar decisiones sin compartirle lo que tenía que hacer a Adán. Y Adán no hizo su tarea de cuidar a su esposa. Y ella resultó hablando con otro y tomando una decisión que no debería haber tomado. Y trajo todas estas consecuencias cósmicas que hoy vive toda la humanidad. ¿Es la culpable la mujer? No. ¿Es responsable el hombre? Sí, porque tenía una tarea que no cumplió. Él no ofició como cabeza y ella no se sujetó a él. Y eso trajo todas estas consecuencias. Este es un tema bastante profundo, hermano. Pero no me puedo salir del tema. Versículo 8, 9, 10, perdón. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y aquí, ¿no? Bueno, ¿qué papel juegan los ángeles acá? ¿No? El asunto es que hay dos formas de interpretar el texto y ninguna de las dos cambia el sentido de la teología. No, la primera es que recuerde que la palabra ángel significa mensajero. Entonces, algunos dicen que habían mensajeros que iban por todas las iglesias y los apóstoles, digamos que ellos eran forma de supervisar, iban mensajeros y los mensajeros decían, bueno, fuimos a tal iglesia y allá hay mujeres que se sujetan y otras que no se sujetan. Entonces dice que por causa de esos mensajeros, ¿no? Que eran como los que llevaban esa información. Esa es una versión. Pero la otra versión es que es los ángeles divinos, o sea, los seres espirituales de Dios. Ahora, ¿en qué sentido? En que recuerden
que los ángeles son testigos de todo lo que sucede en la iglesia. Ellos están supervisando todo lo que sucede en la iglesia. Y lo que los ángeles dicen es, oiga, dice Efesios capítulo 3, si no estoy mal, que es para asombro de ellos. Y los ángeles se asombran de cómo Dios con nosotros es capaz de ejecutar el plan. Ellos dicen, es increíble que a pesar de que tengan ese pastor, a pesar de que haya esas cosas, a pesar de que sucedan estas cosas, dice los ángeles, Dios sigue ejecutando su obra. Y eso es causa de asombro para los ángeles. La grandeza de Dios. Entonces, todas las cosas que suceden, hermanos, aquí estamos siendo supervisados. Cada uno de nosotros está siendo supervisado para la gloria y honra de nuestro Señor. ¿Listo? Eso nos lleva ya al tercer punto, y es la ayuda, la mutua dependencia que tenemos, hombres y mujeres. Miren lo que dice versículo 11, dice. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Ahora está diciendo, ¿de quién procede la autoridad? De Dios. ¿De quién procede la sumisión? De Dios. Porque Dios es el que está diciendo, Él es el que le da al hombre la autoridad de ser cabeza, y es el que le da a la mujer la capacidad de someterse al hombre. Todo procede de Dios. Y por eso nos necesitamos uno al otro. Por eso les preguntaba ahorita, ¿quién es más importante? ¿El que ayuda o el que necesita la ayuda? Y otra vez, el asunto aquí no es quién es más importante. El asunto acá es que eso se necesita. Eso es un complemento. Nos necesitamos mutuamente. Por eso, todos los asuntos que tienen que tomar decisiones entre esposos se deben consultar uno al otro. Se deben consultar. Mire, por eso ese es uno de los temas que vamos a tratar no es uno de los temas. Las finanzas es el tema principal que vamos a tratar en lo de parejas. ¿Saben por qué razón? Porque la mayoría de parejas no se quieren rendir cuentas. Nosotros enseñamos, somos una sola carne, ¿cierto? El marido y la mujer son una. Si son una sola carne, ¿cuántos bolsillos deben haber? ¿Qué problema tan grave ese? Lo que yo gano, con lo que yo gano, pago el luz y el agua. Y tú pagas el arriendo con lo que gana y con el resto haga lo que se le dé la. No. Eso no funciona así. Muchos problemas que tienen las parejas hoy es porque él no sabe lo que ella quiere, lo que ella desea, ella no sabe lo que él debe, en qué se ha endeudado, todo ese tipo de cosas, hacia dónde, y todo eso causa un gran problema en el hogar. Hablaba con un hermano que tiene empleados a su mando, y entre ellos hay parejas, y que uno y otro le dice, ay, págueme de don tal, pero no le diga cuánto me gané. Hermanos, si uno no puede confiar en la pareja en el asunto financiero, no va a confiar en nada, hermano. Y eso no es, otra vez va en contra de la cultura de hoy. Lo que yo gano, lo que yo necesito, lo que es mío, ¿por qué lo voy a tener que compartir? Entonces, el asunto acá es que es claro que hay una necesidad mutua. Tú necesitas a tu ayuda, consultar con ella. No es que siempre ella tenga la razón y no es que siempre tú tengas la razón. No, ese no es verdad. Nunca sucede eso. Nunca ella tiene toda la razón, pero nunca tampoco tú tienes toda la razón como hombre. Por eso se necesitan las ayudas mutuas. Consultar, preguntar. ¿Listo?
Bueno, pero estamos ahí, buscamos y no se toma ninguna decisión. Pues usted es cabeza, entonces ¿qué toca hacer? Que el hombre tome la decisión por encima de lo que ella piensa. Punto. ¿Qué debe hacer ella? Esto que estoy hablando es una excepción, porque generalmente se llega a un acuerdo. Pero puede haber momentos en que definitivamente estemos muy distanciados y alguno tiene, él tiene que tomar la decisión. Y no necesariamente puede ser la decisión de él. Él puede decir, bueno, listo, voy a hacer lo que tú dices. Así a mí no me gusta. Sí, no es que necesariamente tenga que tomar la decisión que él quiere, pero él debe tomar la decisión renunciando a la suya o no tomando, apartándose de la de ella. Entonces, si se toma esa decisión, los dos ahora se meten de cabeza en eso. Si sale mal, no hay campo para decir, yo te lo dije. Porque eso sería irrespetar a tu esposo y eso sería no someterse a la sujeción. Ay, pastor, lo que usted está diciendo es que los hombres hagan lo que se les dé la gana. No. Lo que estoy diciendo es que se debe consultar absolutamente todo en lo más posible. Yo sé que hay cosas que no, pues hay situaciones que uno tiene que tomar decisiones de inmediato y no va a llamar primero a consultar. Hay que tomar decisiones. Se deben resolver a ciertos asuntos, pero generalmente en asuntos de hogar, de casa, de inversiones, de crianza de los hijos, de escuelas, de compra de ropa, de muchas cosas, se debe consultar con ella. ¿En qué se va a gastar el dinero? Y que los dos puedan llegar a un acuerdo. Eso es lo que dice acá. El varón también, el varón nace en la mujer, pero todo procede de Dios. Eso es ayuda. Y terminamos, versículo 14, el que les interesa a ustedes. No, primero el 13. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Recuerde, ahora él va a entrar en una situación de que, olvídense que yo soy Pablo, olvídense que yo soy la autoridad. Y ahora sencillamente sean conscientes. ¿Sí? Sean conscientes. ¿De qué? De que está bien que una mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Y ahora él va a citar un ejemplo de la naturaleza, del diseño natural que Dios hizo a los hombres. La mujer, la naturaleza misma no os enseña que al varón les es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Y yo me acuerdo que yo estaba haciendo como la segunda o tercera predicación de mi vida, cuando yo estaba enseñando un texto totalmente diferente a este, y una señora se preguntó, pero pastor, tengo una pregunta. La Biblia dice que es deshonroso que el hombre se deje crecer el cabello. Bueno, eso no tenía nada que ver con lo que yo estaba enseñando. Pero la hermana tenía todo el derecho a tener su inquietud porque eso está bien. No, ese día no contesté yo porque mi pastor fue el que contestó por mí. Pero hoy sí me toca a mí, no lo pude evadir. El asunto, ¿no? El asunto es sencillo. Permítame decir cómo lo explica el pastor John MacArthur, este tema. Él habla de la naturaleza y dice lo siguiente. Ya se está aquí mal. Dice el pastor, desde el versículo 1, desde el versículo 13 dice lo siguiente. Pablo les pide a los corintios que ignoren por un momento su autoridad apostólica. Dice, juzgad por vosotros mismos. Les dice, el principio de autoridad y subordinación no solo es dado por Dios en su divina revelación, pero es evidente en la creación misma. ¿Sí? Él lo lleva a la creación, a la naturaleza. La práctica cultural de que la mujer se cubra la cabeza como un símbolo, ¿sí ve? Es una práctica cultural, es de subordinación al hombre, es un reflejo del orden natural.
La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer le es dejarse crecer el cabello le es honroso. El hombre y la mujer tienen fisiologías distintas en muchos sentidos. Una de ellas es el proceso de crecimiento del cabello en la cabeza. El cabello se desarrolla en 3 etapas: formación, crecimiento, descanso y caída. La hormona masculina, la testosterona, acelera el ciclo de forma en que los hombres llegan a la 3ª etapa, antes que las mujeres. Mientras tanto, la hormona femenina, el estrógeno, hace que el ciclo permanezca en la etapa primera por mucho más tiempo, haciendo que el cabello femenino crezca más largo que el del hombre. La mujer rara vez se queda calva, debido a que muy pocas llegan a la 3ª etapa. Esta fisiología se refleja en la mayoría de culturas del mundo. Es la costumbre de la mujer, suele llevar el cabello más largo que el hombre. ¿Qué concluí yo acá? Que en nuestro equipo de alabanza hay mucha testosterona. No, mentiras. No, no me quería reír. Pero el asunto, no, el asunto es que es una cuestión natural. Y él está tomando, es un ejemplo natural. Aquí no está diciendo que el hombre debe tener el cabello largo o no lo debe tener más largo. Aquí lo está diciendo es que la misma naturaleza nos muestra que el cabello en las damas es honroso. Es algo especial, bonito, único. Y nos enseña algo también de la naturaleza. ¿Qué es lo primero que hace una mujer lesbiana? O sea, cuando quiere renunciar a su feminidad. ¿No? Es terrible el mensaje. Es tremendo el mensaje que tiene acá. Y ese es el asunto. Dice, él dice, la naturaleza también conlleva la idea de instinto, un sentido innato de lo que es normal y correcto. Esta es una apelación al conocimiento humano. Pablo está diciendo que cuando el hombre mira a su alrededor, él reconoce esa realidad. Por una rara excepción, tanto la naturaleza como el instinto humano testifican que es normal y apropiado que el cabello de la mujer crezca más que el del hombre. Es sencillo. Entonces, ¿sería deshonroso si de allí tuviera el cabello más cortico que el mío? No, mentiras, ese tampoco es el asunto. Pero en el fondo puede verse de esa manera. En todas las culturas, los hombres también se tendían a dejar crecer el cabello, pero generalmente el cabello de las damas siempre era más largo que el de los hombres. Y eso es una cuestión netamente cultural. Es un principio, pero también me gusta como se muestra que es algo natural. Dice, solamente piénselo, solamente véanlo sin necesidad de la religiosidad. ¿Por qué Dios hizo eso con las damas? Y otra vez, el rol de belleza de ellas, de dignidad de la mujer, su expresión única que él quiso mostrar con ellas, a diferencia con los hombres, que no están enfocados en la belleza, claramente, con algunas excepciones, sino en la fuerza, en el servicio y en la atención. Y volvemos al mismo punto que les decía al principio. ¿Quiénes estuvieron recogiendo los escombros? ¿Quiénes son los que más acuden en esas tareas? Los hombres. ¿Por qué? ¿Porque son mejores que las mujeres? No, porque su diseño y su rol es totalmente diferente, es protector y Dios nos dio la fuerza para eso. Cada vez que una mujer quiere tomar el oficio del hombre, está renunciando a su feminidad. Y cuando el hombre renuncia a su liderazgo, eso lo veremos en otro texto cuando lleguemos allá. Cuando el hombre renuncia a su masculinidad, generalmente empieza por renunciar a ser cabeza, a no ejercer compromiso. Y uno habla con muchos hombres jóvenes hoy y dice, no, soltero, ¿yo qué voy a adquirir compromisos? Ha renunciado a su masculinidad, a lo que Dios le ha otorgado. Entonces, termina diciendo el apóstol, los últimos versículos, con esto ya terminamos, dice el versículo 16, con todo eso
si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. El asunto es, ¿se va a discutir por esto? Mucha gente sí. Si usted quiere ser contencioso, discútalo. Pero la posición de Dios está ¿qué? Clara. En la Nueva Traducción Viviente dice ese versículo. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa. Y tampoco la tienen los demás hijos de Dios. El asunto que es Pablo dice, como una doctora en su programa favorito de televisión. Siga leyendo la Biblia más bien, hermano. Pero el asunto, ¿no? El asunto es que ese es el dictamen de Pablo en cuanto al hombre y la mujer. No hay más, no se debe contender. No hay. Unos están de acuerdo, otros, ¿sí es lo que dice? Unos van a discutir el tema. Y dice, discutan todo lo que quieren, pero esa es la posición de Dios y de la iglesia. Pastor, pero esa no es la posición de todas las iglesias hoy. A eso no nos llamaron a discutir ese tema. Nosotros nos llamaron a enseñar la verdad, lo que Dios dice y punto. No vamos a discutir ni a criticar lo que los demás hacen. Pero nosotros sí tenemos claro lo que Dios nos manda en ese asunto. Permítame terminar con 4 consejos. Y esos consejos van dirigidos especialmente a ustedes, hombres. Hombres con testosterona y con poca testosterona, pero aquí para todos. Padres de familia, para todos nosotros. Y estos consejos los tomo porque son supremamente importantes. Y les recuerdo, ¿no? Soy esposo, hijo, hermano, pero padre de 3 mujeres, a las cuales estos se los he enseñado, y por eso estos 4 consejos son bíblicos, pero también son personales, con la experiencia que tengo en ese asunto. Primer punto, enséñeles a sus hijos los primeros 3 capítulos de la Biblia. O sea, padre de familia, usted tiene que sentarse con sus hijos. Y si no tiene mucho tiempo, especialmente con las niñas, y no tiene que dedicarle mucho tiempo a enseñar esos primeros 3 capítulos. Cómo Dios nos diseñó, cómo Dios nos creó, cuál fue el rol que le dio a cada uno, por qué lo hizo de esa manera, para qué lo hizo de la manera, cuál es mi responsabilidad, cuál es la cuestión de ellas. Es necesario. Muchos caen, pecan, pierden por no tener claro esos principios, porque contra ellos es que se va a ensañar el enemigo. Mire, nosotros no adoctrinamos, ellos sí. El enemigo sí adoctrina. Nosotros enseñamos la verdad. Y en base a esa verdad se toman decisiones. Pero el enemigo se quiere adoctrinar. Mire, me parece tan increíble, ¿no? Leyendo sobre ese tema, que en Inglaterra van los niños y niñas al colegio, ¿no? Los niños y niñas al colegio y pues tienen sus baños, pero también tienen un lugar de arena para los niños que se quieran gatos, vayan y hagan ahí. Eso sucede hoy. Hoy sucede en los colegios de Inglaterra. Yo no sé en dónde más. En nuestra experiencia, en mi experiencia, hasta ese año que están estudiando, uno antes, hace 15 años, iba y le decían, este es el uniforme de los niños, saco, camisa, pantalón, zapatos. Este es el uniforme de las niñas, camisa, saco, falda, tal. Ahora ya no se llama así, no sé si han dado cuenta. Ahora le dicen, este es el uniforme 1 y este es el uniforme 2. ¿Qué quiere decir eso? Si el niño quiere ir en falda, va en falda. Si la niña quiere ir en pantalón, va en pantalón. Eso se llama adoctrinamiento. Así es en todos los colegios distritales. Todos los colegios distritales tienen esa norma y sé porque mis hijos estudian en colegios distritales. Y cuando vamos, dice uniforme 1, uniforme 2 y sudadera. Eso se llama adoctrinamiento.
Por eso, contra eso, tú tienes que enseñar los primeros 3 capítulos de la Biblia. ¿Cómo te diseñó Dios? ¿Cómo te creó Dios? ¿Para qué te creó Dios? ¿Cuál fue el propósito? Todo eso tiene que estar. Porque, mire, queridos, tus hijos van a estar expuestos. Segundo, y eso ya es el segundo punto. Primero, enseña a pensar bíblicamente con una cosmovisión realmente cristiana. Aquí están mis hijas, otra vez. Y lo puedo decir con libertad. Nosotros vamos a cine, vamos y compartimos. Desde pequeñitos les compro las películas que salen. Yo no tengo problema con eso. Pero generalmente, cuando termina la película, tenemos unos 5 o 10 minutos de análisis de lo que vieron. ¿Qué vieron? ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? ¿Qué es? Pero tú tienes que tener el conocimiento bíblico para meterlos en la cosmovisión bíblica. O sea, tú no los vas a poder alejar de eso. Supongamos que en su casa no escuchen música del mundo. Listo, me parece muy bien. Ahí tú crees que tus hijos afuera no la van a escuchar. Ese no es el asunto. Es que, ¿por qué? Escucha una canción, trata de todo moverlo en la cosmovisión bíblica y cristiana. Papás, estoy hablando a papás. Ay, no, yo le he delegado eso a mi esposa. Hermano, se equivoca. Tú eres la cabeza. Tu esposa lo puede hacer y lo puede hacer muy bien, pero ellos te van a creer a ti. Tú tienes, porque Dios te ha dado ese privilegio a ti, hombre. Eso es ejercer masculinidad. Eso es ser cabeza. En lo que sea. ¿De qué hablan las canciones? Sexualidad, emociones, despechos, todo eso. ¿Cómo lo vas a enfocar eso bíblicamente? Con una visión cristológica realmente, cristocéntrica. Entonces, lógicamente, hay que orar. Lógicamente, esa es la tarea que todos, eso lo doy por hecho, de que todos oramos por nuestros hijos. Pero el asunto es que eso lo tienes que enseñar. O sea, enseña los primeros 3 capítulos y enseña la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana. Tercer consejo para los hombres, modela esa verdad. Porque de nada te sirve decir, hablar del machismo, del feminismo, de las ideologías, si tú eres todo un tirano en tu casa. Si eres un tirano en tu casa, pues eso no sirve absolutamente. Estás borrando con las manos o con la otra cosa. El asunto es que debe ser coherente. No, yo veo muchos hogares. Yo sé que en la casa no se hace todo perfecto. Ninguno de las no hacemos cosas perfectas. Pero uno sí tenía ciertas costumbres machistas aprendidas tradicionalmente de nuestros familiares. Muchas mamás, estoy hablando de machismo, pero muchas mamás enseñaban que sus hijas, mujeres, deben atender a sus hombres varones, a sus hijos varones. Eso es machismo. Eso no es enseñarles a ser líderes. Eso no es enseñarles a servir. Todo hombre debe aprender lo mismo que aprende una niña en la casa. Cocinar, lavar, servir, atender. Dice una película por ahí, un dicho, déjalo ser hombrecito. Y el ser hombrecito empieza por esas situaciones. De eso estoy de acuerdo con el servicio militar, de alguna manera. Pero el asunto es ese, ¿no? Dese cuenta el machismo cómo está metido en la cultura y se enseñan ese tipo de cosas. Entonces, el hombre debe modelar. En nuestra casa, todos los hombres tienen que hacer comida un día, por lo menos. Todos. Bueno, menos mal que somos 8. Ah, no, ya fue 1, 7. Entonces, apenas un día para la semana. Pero gracias a ustedes, yo elegí el miércoles y ustedes me ayudan con un día. Pero el asunto es que todos participamos de los mismos asuntos.
Claro, yo disfruto cuando hacen la cena las damas. Y cuando la hacen los hijos, pues me la como. Pero el asunto es que igual lo deben hacer, ¿no? Pero eso es una forma de practicar, ¿no? Y de servir, y de que no es que yo siempre soy el atendido, no, yo se puedo atender perfectamente a los demás, no tengo problema con eso. A veces se pasan de que quieren que los atienda más de lo que, pero es nuestra tarea. Listo. Y cuarto, por último, muestra la belleza del cristianismo y lo que el cristianismo le dio a la mujer. El cristianismo habla de la dignidad de la mujer, de la belleza de la mujer, de la igualdad de la mujer, de que es el vaso más frágil, de su belleza, de guardarla, de que no debe estar oprimida, de que no debe ser maltratada, de que no debe ser abusada, de que no debe ser sometida. Enseña a tus hijos que eso es lo que enseña la Biblia. Porque eso hace que no vean en el mundo una opción. Pero piensa en algo. Viene una feminista. O no necesariamente es feminista, puede que ni lo sea, pero te venga y le diga a tus hijas, eso es lo que te van a encontrar en la universidad, todas. Todos los que pasen allá, en el colegio y la universidad se van a encontrar de eso. Y le dice, no, es que los hombres son unos machistas, opresores, no sé qué. Y ella se ha criado en un hogar en el que el papá ha visto cómo, que ella ha visto cómo el papá ha maltratado a la mamá, cómo el papá ha abusado de la mamá, cómo el papá la ha maltratado a ella misma. ¿Qué va a terminar creyendo? ¿Lo que tú le enseñas o lo que le enseñan allá afuera? Lo que le enseñan allá afuera. Eso es absolutamente lógico. Y entonces, ¿por qué perdemos a los jóvenes cuando están en la iglesia? Por ese tipo de situaciones. Hermano, ojo, no renuncie a su masculinidad. O sea, eso es ser masculino. Pero también que te vean tal cual como eres. Enseña. Ahora, el ejemplo contrario. Van y le dicen eso. Es que todos los hombres son unos opresores. Es que todos los hombres son unos maltratadores. Y si ella tenía un buen papá, le va a decir, yo no conozco a ese hombre. Yo no conozco a esos hombres. Por lo tanto, cuando venga esta situación, van a estar ¿qué? Blindados, protegidos. Hermanos, hombres y damas, animen a sus hombres a que ejerzan la masculinidad. Apóyenlos. Sujétense a ellos. Recuerden, usted es la ayuda. La ayuda no hace lo que le corresponde hacer al otro. Lo ayuda para que haga lo que tiene que hacer. Saque el tiempo. La mujer lo que puede hacer es decir, vamos a hacer esto. Si quieres, yo me encargo de citarlos. Si quieres, yo me encargo de que la comida esté lista para que todos estemos a tiempo. Si quieres, ayúdele para que él ejerza lo que tiene que ejercer. Y anímelo. Y hombres, háganlo. Yo digo eso con mucha tranquilidad. Y otra vez, yo no soy el mejor ejemplo. Pero no he sido el mejor padre, ni el mejor esposo. Yo estoy muy consciente de eso. Pero gracias a Dios por la ayuda que me ha dado como esposa. Porque en eso sí hemos podido estar de acuerdo en la crianza de nuestros hijos. Y a muchos no les ha gustado ciertas cosas. Pero yo les digo, hermanos, cuando mis hijas enseñan en el servicio de mujeres, no es porque ellas sean mejores ni porque sean mis hijas. Pero tienen clara cuál es su identidad como mujeres. Y yo me siento muy tranquilo de que haberles podido enseñar a ellas eso bíblicamente. Además, lo enseñan con convicción, porque eso es lo que viven a diario. Tengo hijas solteras, hijos casadas, ahora puedo decir, ¿no? Hijas solteras, hijas casadas.
hijas niñas que sé quiénes son y ellas saben quiénes son. No porque yo sea un excelente papá, sino porque uno cuando acude al consejo de Dios, Dios no deja en deshonra a sus hijos nunca. Hermanos, hagan su tarea, papás. Mire, a lo que se enfrentan nuestros jovencitos y jovencitas es terrible. No piensen que a usted no le va a pasar. Haga lo que tiene que hacer como hombre. Vívalo como hombre. Enséñelo como hombre. Y ame a su familia como hombre. Así como Cristo nos amó a nosotros. Si tú no estás en Cristo, yo te invito a que vengas a Él, porque esa es la única manera en que tú puedes ejercer una vida cristiana. Esa es la única manera en que tú puedes ser perdonado, liberado de esa esclavitud a la cual nos quiere someter el mundo. La única vida verdadera y abundante es la vida de Cristo. Ven a Cristo. Ven. Él es quien te ofrece la libertad. Y Él es el que te ofrece una respuesta realmente sabia y objetiva con respecto a todo lo que tú enfrentas cada día. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar juntos, de poder animarnos unos a otros, de poder exaltar tu nombre, alabar tu nombre juntos como congregación. Gracias por la forma en que tú nos has amado y nos has enseñado. Y Dios, qué clara es tu palabra, pero también a veces qué difícil es aceptar la tarea y el rol que nos has dado, Señor. Dios, que cada hombre que está acá hoy reconozca ese privilegio que Dios nos ha dado a ser cabeza de nuestro hogar. Que lo ejerzamos, que lo llevemos a cabo dependiendo de ti. En nuestras propias fuerzas es imposible. Pero Dios, gracias por ese privilegio. A las damas, te clamo por ellas, Señor. Porque son tu creación única, la cereza del pastel. Gracias porque, ¿qué sería de nosotros sin ellas, Señor? Tú fuiste el que te diste cuenta de nuestra necesidad de ellas. Bendícelas, guíalas como madres, como esposas, como hijas, como adolescentes, como niñas. Guárdalas, protégelas, Señor. Que tú les guíes en cada camino, Señor. Y que nosotros como hombres ejerzamos el privilegio que tú nos has dado, así como Adán acompañó a Eva, que nosotros podamos ser ese Adán para cada una de nuestras esposas, Señor, hijas. Te alabamos, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, que tú nos sigas guiando y enseñando, y que aquel que aún no te ha conocido como único y suficiente Salvador, venga a ti en arrepentimiento y fe, porque tú sí tienes palabras de vida eterna. Nadie más, Señor. Te alabamos, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, me alegro compartir esta mañana con ustedes. Dios los siga bendiciendo y recuerden, nos vemos el miércoles y el domingo.